Muy bien, en el curso de trigonometría el día de hoy, jóvenes, vamos a empezar esta clase con el tema de identidades trigonométricas fundamentales. Este tema es muy importante porque es la base de lo que va a continuar en los años posteriores para ustedes, alumnos de primer grado de secundaria. Así que yo les sugiero tener bastante, digamos, entusiasmo en aprenderlo y estar muy atentos a lo que vamos nosotros a ver. Las identidades trigonométricas son, digamos, unas fórmulas, vamos a decirlo así, que siempre se van a cumplir para cualquier ángulo de cualquier medida. Nosotros ya hemos visto que hay ángulos agudos que son menores a 90, hemos visto también que hay ángulos mayores a 90, ángulos cuadrantales, ¿no es cierto? Ángulos negativos, en fin, hemos visto diversas situaciones cómo se presentan los ángulos. Estas llamadas identidades funcionan para cualquier ángulo, de cualquier medida y de cualquier signo. ¿De acuerdo? Entonces es una relación que siempre se va a dar para cualquier ángulo. Bueno, vamos a conocer dos de ellas, una llamada recíproca y la otra llamada por cociente. Hay muchas más identidades, pero estas son las básicas para ir conociendo el resto. Usted sabe qué significa el término recíproco. Ya les indiqué en clases anteriores que, por ejemplo, si yo tengo una fracción A entre B y yo te pido su recíproco, usted me va a decir que debe ser entonces B entre A. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se llama reciprocidad. El recíproco de AB es igual a B entre A, es decir, son las mismas cantidades, pero cambian de posición el numerador con el denominador. Y ahora yo te hago la pregunta, ¿qué pasa si yo multiplico estas dos fracciones que son recíprocas? ¿No? Bueno, el resultado pues va a ser 1. ¿Por qué? Porque esta cantidad B se va a simplificar con la otra cantidad B que está en la parte inferior. Lo mismo ocurre con el A y la cantidad A, quedando 1 arriba y quedando 1 arriba. Y 1 entre 1 es igual a 1. ¿Eso qué significa entonces? En nuestro caso, en las razones trigonométricas, el seno de un ángulo siempre va a ser recíproco a su cosecante. Mucho cuidado acá, por favor, no te vayas a confundir con el coseno. El seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo, no te olvides, debe ser del mismo ángulo, en este caso es X el ángulo. El seno de X por la cosecante de ese ángulo X va a ser igual a 1, ya que ambas son recíprocas. Usted lo puede, digamos, observar en cualquier ángulo notable, ¿no? Por ejemplo, si tomas de 30 y 60, de 37 y 53, que es más fácil porque no hay raíces, ahí tú multiplicas el seno de 37 por la cosecante de 37 y te va a dar 1. Lo mismo si multiplicaras con 53 o con 30 y 60, cualquier valor siempre te va a dar 1. También para el coseno de un ángulo, al multiplicarse por su recíproco, que es la secante, ¿ya? Entonces te declaro, el coseno tiene como recíproco a la secante, siempre va a ser así, esto no va a cambiar. Al multiplicarse las dos razones para el mismo ángulo, obviamente, también nos va a dar 1. Y finalmente, la tangente y la cotangente son recíprocos y al multiplicarse también nos va a dar 1. Muy bien, entonces ya hemos visto ya las razones recíprocas. Lo que acá te quiero aclarar, por ejemplo, es que si nosotros sabemos que seno de x por cosecante de x es igual a 1, entonces, ¿qué pasaría si en un problema, por ejemplo, tú observas, fíjate, por ejemplo, tú observas esto de acá, en un problema, por ejemplo, observas que A es igual a 1 sobre cosecante de x. Y yo te preguntaría, ¿esa sería de repente la respuesta a este ejercicio? Bueno, no necesariamente, porque si tú esta cosecante, que está multiplicándose aquí con el seno, lo pasas a dividir, va a ir a dividir al 1. ¿Y qué
quedaría en este lado, quedaría 1 sobre cosecante. Es decir, 1 sobre cosecante, ¿a cuánto equivale o a qué razón equivale? Al seno. Entonces podemos nosotros también decir que 1 sobre cosecante es igual al seno de x. Es decir, si yo quiero el seno, sería 1 sobre cosecante. Y si yo quiero la cosecante, el seno se pasa al otro lado a dividir y sería 1 sobre seno. Lo mismo con coseno, con secante, tangente y cotangente. Te hago esa aclaración, tal vez encontremos problemas donde esté presente esta forma también de ver las razones trigonométricas, perdón, las identidades recíprocas. Ya son otras dos maneras como se les representa. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que es identidad por cociente. Bueno, un cociente es el resultado de una división. En este caso, vemos que la tangente y la cotangente son las dos que vamos nosotros a ver. ¿Ya? La tangente de un ángulo X se obtiene dividiendo al seno de ese ángulo entre el coseno de ese ángulo. Esto no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Y te voy a mostrar acá una memotecnia, ¿no? Lo cual vas a usar para recordarte, ¿no? Vas a utilizar un apócope. Ya, espero que sepas qué cosa es apócope. Muy bien, acá. ¿Listo? Ya está ya. Está seco. Nosotros solemos decir está seco, ¿no? Lo correcto sería decir está seco. Pero utilizando un apócope, que es cortar una palabra, ¿no? Vamos a decir está seco. ¿Ya? Ahora, si usted se recuerda de esta palabrita está seco, ¿no? Esto nos va a ayudar a recordar que la tangente, TA es tangente, TA es tangente, es igual al cociente que se obtiene entre el seno, SE, con el coseno, CO. ¿De acuerdo? Entonces, está seco, fíjate acá dice está seco. ¿De acuerdo? Utilizando ese apócope. Bueno, entonces con esto creo que ya vas a poder recordarte también la cotangente. Como ya hemos visto en el caso anterior, la cotangente es inverso o recíproco, como lo quieras llamar, de la tangente, ¿no? Si la tangente es seno sobre coseno, utilizando el apócope ta seco, la cotangente es su recíproco, ¿no? Y dividiendo sería el coseno va arriba y el seno va abajo. Fíjate acá cómo se da esa reciprocidad del cual estuvimos hablando aquí en esta primera identidad. Bien, jóvenes, entonces no te olvides, si usted se recuerda la tangente, también te vas a acordar la cotangente porque sería lo inverso a la tangente o el recíproco de la tangente. Muy bien, ahora sí, con estos términos o estas identidades que acabamos de mencionar, vamos a desarrollar los problemas. Te vuelvo a repetir que es el inicio nada más porque son muchas las identidades que se utilizan en el campo trigonométrico. Vamos nosotros a empezar con la resolución del primer problema. Nos piden acá simplificar la siguiente expresión. Tenemos que A es igual a tangente de X por cotangente de X por seno de X por cosecante de X. Muy bien, antes de resolver un problema de identidades, bueno, en realidad, antes de resolver un problema de matemática de cualquier naturaleza, siempre es bueno observar al problema. En el caso de identidades, no excluye de ello, es decir, vamos a tener que observar el problema con la idea de que nosotros nos quedemos solamente con la menor cantidad de razones posibles. Es decir, si usted observa aquí, hay 1, 2, 3, 4 razones. La idea, utilizando identidades, es quedarnos a lo mucho con 2 razones. ¿De acuerdo? Eso sería la manera más adecuada de resolver un problema de identidades. Pero hay problemas que incluso son más sencillos, ya que aparecen directamente en un ejercicio, como este que estamos viendo. Es decir, este problema es bastante sencillo porque la identidad aparece, por eso es importante observar. Si usted no observa antes de resolver un problema, obviamente no vas a poder resolver el problema o no vas a querer hacerlo, en fin, ¿no? Fíjate lo que está subrayado de amarillo y lo que está subrayado de rojo.
eso de ahí, ¿es una identidad, jóvenes? Bueno, acá una señorita me dice, ¿será una identidad? ¿Cuánto vale lo que está de amarillo, jóvenes? ¿Y cuánto vale lo que está de rojo? ¿Alguien podría informarme? Muy bien, señorita. Claro, ambos valen 1, ¿no? Porque la primera parte que está subrayado de amarillo es pues la identidad que nosotros lo conocemos como recíprocas, lo mismo que lo que está trazado de rojo, también recíprocas, ¿no? ¿Sí? La primera que está de rojo y la tercera que está de amarillo, si te fijas ahí en tus anotaciones. Entonces, ¿cuánto vale cada uno, muchachos? 1. Así es, vale 1, profesor. Entonces vamos a reemplazar pues sus valores. Lo de amarillo está aquí, vale 1, ¿no? Y seno de x por cosecante de x también son recíprocas, también vale 1, ¿no? Lo que está de rojo trazado. Y bueno, 1 por 1, 1. ¿Te das cuenta lo fácil que es? Muy bien, vamos a ver ahora el ejercicio número 2. Y para resolver, como ya te mencioné, primero hay que observar la expresión. Tenemos que b es igual a coseno de x por seno de x por secante de x por cosecante de x. Bueno, ya lo observaste, también aparecen 4 razones, ¿no? Distintas. Y como te dije, la idea es quedarnos a lo mucho con 2. O, en el mejor de los casos, de repente ya las identidades aparecen directamente en la expresión, como en el problema anterior, ¿no? Y bueno, si usted observa, eso sí ocurre, ¿no? Si yo hago esta observación, fíjate acá el coseno multiplicándose con este seno, pero coseno por seno no es una identidad, al menos no lo conocemos nosotros. Si vas buscando, encontraste acá secante, y usted recuerda que el coseno por la secante sí es una identidad, pero profesor, acá el coseno se multiplica por el seno, pero no hay problema, yo lo puedo cambiar de posición. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto, es decir, los dos que están de amarillo lo puedo juntar. Así que no hay problema. Pero, ¿qué pasaría con este seno de x? Bueno, me doy con la sorpresa, con la grata sorpresa, que aquí está cosecante de x. Y usted recuerde que seno de x por la cosecante del mismo x también es una identidad que ya hemos visto, ¿no es cierto? Identidades recíprocas. Entonces, lo que vamos a hacer es agruparlos convenientemente, ¿no? Es decir, coseno lo estoy juntando con la secante, aquí ya usted lo puede observar, coseno con secante, y voy a juntar al seno de x por la cosecante de x, ya que nosotros sabemos, muchachos, que esto de acá tiene un valor ya conocido, lo mismo que esto de acá tiene un valor ya conocido, ambos valen 1, ¿no? Es decir, tendría 1 por 1 otra vez, y esto nos resulta pues 1. Vamos al tercer problema. Qué fácil están los problemas. Así es, qué fácil están. No, pero vamos a encontrar siempre problemas un poco más complejos, ¿no? Acá nos piden reducir la siguiente expresión, ¿ya? Bueno, y acá creo que ya vas a tener que un poquito más tener que trabajar. Fíjate acá. Tenemos que c es igual a 2 veces seno de x por cotangente de x. Como te dije, fíjate acá el problema. Vemos que la identidad no aparece directamente como en los dos casos anteriores, porque no hay seno por cotangente, ¿no es cierto? No hay una identidad donde multiplique seno por cotangente. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, como te dije, ¿no? Acá vamos por el otro lado ya. Seno de x y cotangente de x. Bueno, hay dos razones. Como yo te dije también, lo conveniente es quedarse con dos razones. Bueno, acá tenemos dos, pero no podemos hacer nada. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, a una de estas razones, vamos a convertirla en función de la otra, ¿no? Recuerda, por ejemplo, como te mencioné, ¿no? Usted tiene la identidad seno por cosecante, ya sabes que es del mismo ángulo, es igual a 1. Si en un problema tú ves cosecante, por ejemplo, acá tú puedes transformar la cosecante en función del seno, ¿no? ¿Y cómo sería? 1 entre el seno, porque el seno pasaría a dividir, ¿no es cierto? Eso sería, pues, transformar la cosecante en función del seno, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos, digamos,
algo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí, muchachos. Ya vamos a transformar también una de ellas, una de las razones en la otra. ¿Cuál de ellas? Bueno, el seno, si usted se pone a revisar, no se puede transformar directamente cotangente, ¿no? Es decir, el seno no depende de la cotangente directamente. Pero la cotangente sí se puede reemplazar en función del seno, pero va a aparecer otra expresión. ¿Quién es? El coseno. ¿Te recuerdas de las identidades por división? El ta seco, cuando la tangente era igual a seno sobre coseno, entonces la cotangente era igual a la inversa, ¿no? A su recíproco. Es decir, ya no irá seno arriba, sino era coseno sobre seno. Y fíjate acá que la cotangente ya lo he transformado utilizando la identidad por división en función del seno. Pero profesor, me está apareciendo acá coseno. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Eso sería el camino por ahora que nosotros vamos a seguir para poder reducir el problema lo más que se pueda. La idea es reducir, como dice el ejercicio, no eliminar a todas las identidades. Bueno, transformando y aclarando ahí, no siempre te va a salir un número la respuesta, muchas veces va a salir una razón trigonométrica, ¿ya? Y en este caso parece que va a ser así. Como ya te mencioné entonces, aquí nosotros la cotangente lo hemos reemplazado por su equivalente que es coseno entre seno. Esto lo hemos tomado de la identidad por cociente o división. Muy bien, entonces ahora sí. Bueno, ya sabe usted por qué hemos hecho esto. Bueno, es que si nosotros hacemos ese reemplazo, pues fijamos que este seno de x se va a dividir con este seno de x y nos vamos a quedar con el 2 y con el coseno de x. Es decir, la respuesta sería 2 veces coseno de x. Esto ya no se puede reducir, quedaría nada más expresado de esta manera. Entonces, fíjate como un problema, la solución es muy pequeñita, solo debes darte cuenta a quién vas a transformar. Cuando tú transformas, debes hacerlo en función de la otra razón que aparece. ¿De acuerdo? Y muchas veces puede aparecer otra razón más, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio, el penúltimo. También nos piden reducir la siguiente expresión. Muy bien, acá tenemos un problema similar al anterior. 3 coseno de x por tangente de x. Bueno, nosotros sabemos que hay que probablemente transformar, ¿no? ¿A quién transformaría, jóvenes? Porque coseno de x por tangente no hay. ¿A quién creen ustedes que se debería transformar? ¿Al coseno o a la tangente? A ver, por acá alguien me está diciendo, muy bien, señorita, a la tangente, así es, a la tangente, ¿no? Muy bien. Claro, ¿no? Acá conviene la tangente, porque si usted se recuerda del apócope que te mencioné, de la palabrita ta seco, la tangente es seno sobre coseno. Entonces, si usted se recuerda de esa palabrita ta seco, ya sabe que la tangente, utilizando ta seco, es seno sobre coseno, ¿no? Ta seco. ¿Listo? Bueno, ¿y cuál es el fin de reemplazar la tangente en función del seno y el coseno? Es que también se van a simplificar el coseno que está aquí multiplicando al 3 con el coseno que está dividiendo. Mira la idea, para redondear, la idea es que cuando usted reemplace, hay que buscar que se simplifiquen algunas razones. Es decir, no se reemplaza porque ya se me ocurre, porque yo quiero reemplazarlo. No, la idea es simplificar las expresiones, como tú ves acá. La idea fue eliminar a este coseno y la única manera es reemplazando la tangente por seno sobre coseno. Y me quedaría con 3 senos nada más y esa sería la respuesta a este problema 4. Muy bien, entonces creo que ya te estás encaminando, estás viendo cuál es la idea de trabajar con estas identidades. Último problema, nos piden acá reducir la siguiente expresión. Tenemos que E es igual a la tangente de X por el seno de X, por el coseno de X, por la cotangente de X, por la cosecante de X. Mira el problema, obsérvalo, como te dije, es el primer paso, observar el problema. Notamos que hay 1, 2, 3, 4, 5 razones diferentes, ¿no? Y no hay ninguna identidad donde se multipliquen 5 razones diferentes. Pero en este problema 5 ya podemos aplicar las experiencias que hemos tenido en los problemas, en los 4 problemas anteriores, ¿no?
Y creo que algunos se han dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, algunos podrían decir, profesor, la tangente seno sobre coseno, ah, ya, muy bien, no hay problema, la cotangente, coseno sobre seno, ¿se van a simplificar? Claro, ¿no? Claro que sí va a ocurrir. Pero un camino que tal vez sea un poco más rápido, no digo que sea el mejor, pero va a ser más rápido, es agrupar. ¿Qué opina usted si yo agrupo la tangente y lo junto con esta cotangente? Usted recuerda que multiplicando tangente con cotangente ya sabes cuánto te va a dar, ¿sí o no? Claro, entonces ahí ya estaría pues haciendo más pequeño el problema, ¿no? Me quedaría con seno, con el coseno y con la cosecante. Pero fíjate, este seno, si yo lo agrupo con esta cosecante, ¿no? Al multiplicarse también es una identidad recíproca, ¿no es cierto? Y ya sabe usted cuánto le va a resultar. ¿Quién es el que queda solito? Bueno, el coseno. El coseno se queda solo, no tiene con qué juntarse. Pobrecito, no está ahí aislado. Pero bueno, ya no puedo hacer más. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso, ¿no? Agrupar convenientemente y vamos a hacer, pues, acá está la tangente, lo junté con la cotangente, ¿de acuerdo? Los estoy juntando los dos. Ya cuando tengas práctica lo puedes hacer de frente, ¿no? Ah, profesor, esto con esto me va a dar 1, esto con esto me va a dar 1, 1 por coseno, la respuesta es coseno de x y listo, se acabó. Ya, mentalmente lo puedes hacer cuando ya tengas práctica, pero no te aconsejo todavía si que estás aprendiendo y a veces por hacerlo rápido te puedes equivocar. Mejor hágalo con paciencia y con seguridad. Junto tangente con cotangente, como ya te indiqué, el seno de x lo junté con la cosecante de x y aquí está. Y al coseno de x lo puse al final solito porque no tiene con qué operarse. Y como ya les había adelantado, la tangente con la cotangente es una identidad recíproca, lo mismo que el seno con la cosecante es una identidad recíproca, cuyos valores son 1 y 1, ¿no? Es decir, 1 por 1 y el coseno se va a quedar solo, baja como tal, y esto pues al multiplicarse simplemente me va a generar o me va a dar como resultado el coseno de x. Eso sería pues el valor de e. Bien, jóvenes, eso es toda la clase del día